Un viudo negro en bancarrota compró a una joven de 19 años que estaba siendo subastada por su padre y su madre. $20 por el último lote del día. Una muchacha de 19 años, sana y obediente, anunció el alguacil, cuya voz resonó en la polvorienta plaza de Álamo Seco. El sol de julio castigaba sin piedad, mientras los vecinos observaban, algunos en silencio avergonzado, otros con morboso interés por el grotesco espectáculo que se desarrollaba ante ellos. Benjamín Sierra, un viudo de 42 años y el único hombre negro propietario de tierras en la región, permanecía al fondo de la multitud con los puños cerrados. La joven en el pequeño estrado improvisado mantenía la mirada fija en el suelo con el cabello revuelto, cubriendo parcialmente un hematoma reciente en la cara. Sus padres, una pareja de aspecto desgastado por la dura vida, observaban la escena con expresiones vacías. Gritó una voz ronca desde el lado opuesto. Calixto Soto, dueño de la cantina local, levantó la mano con una sonrisa que no ocultaba sus intenciones. La chica tembló visiblemente. $30 se oyó. Una segunda voz. Ramiro Vargas, un ranchero conocido por su temperamento violento, especialmente después de unas copas. Benjamín cerró los ojos brevemente. 30 era prácticamente todo lo que le quedaba después de la sequía que había devastado su pequeña plantación. Era el dinero que había reservado para las semillas de la próxima temporada. Era su última oportunidad de salvar la tierra, que había conquistado con tanto sacrificio tras la muerte de su esposa. 50. La grave voz de Benjamín cortó el murmullo de la multitud. Un silencio absoluto se apoderó de la plaza. Decenas de rostros pálidos se volvieron simultáneamente hacia él con expresiones de conmoción e indignación mal contenidas. El padre de la joven entrecerró los ojos con la boca contorsionada en una mezcla de desprecio y codicia. No voy a entregar a mi hija. Aún. $7 interrumpió a Benjamín acercándose al centro. En monedas de oro ahora. El alguacil carraspeó visiblemente. Incómodo. Señor Sierra, no creo que. La ley dice que cualquier hombre libre puede participar en una subasta pública, afirmó a Benjamín sin apartar la mirada. Menos que quiera explicarle al juez federal por qué rechazó la oferta más alta. Por primera vez desde que comenzó la subasta, la joven levantó la vista. Por un breve instante, su mirada se cruzó con la de Benjamín. No había esperanza allí, solo resignación y un cansancio demasiado profundo para alguien tan joven. $7 una vez, anunció. El alguacil, renuente. Soto y Vargas intercambiaron miradas, pero nadie ofreció más. Vendida, declaró el alguacil, golpeando el pequeño martillo. La plaza estalló en murmullos indignados. Mientras Benjamín se acercaba para finalizar el pago, le asaltaron flashes de memoria. Su difunta esposa Abigail, siendo humillada en la misma plaza años atrás cuando intentaron expulsarlos de la ciudad, la sencilla tumba donde ella descansaba desde hacía 2 años, víctima de una neumonía que ningún médico local se dispuso a tratar, la soledad asfixiante de su cabaña. Desde entonces, la joven bajó del estrado con pasos vacilantes. De cerca, Benjamín pudo ver otros hematomas más antiguos en sus brazos. Ella mantenía los ojos bajos, como si hubiera aprendido de la peor manera posible que mirar significaba castigo. ¿Cómo te llamas?, preguntó él, manteniendo una distancia respetuosa. Clara, respondió ella en un susurro casi inaudible. Clara Núñez. Benjamín asintió. Soy Benjamín Sierra. Sé quién es usted, respondió ella, sorprendiéndolo. Todos lo saben. Cuando comenzaron a alejarse de la plaza, los murmullos de la multitud se hicieron más audibles. Dios mío, han vendido a la chica a un negro. Esto no va a acabar bien. Alguien debería hacer algo.
Benjamín sintió el peso de las miradas hostiles como cuchillos en la espalda. Clara caminaba un paso detrás de él, como si hubiera sido entrenada para ello. Al pasar por delante de la cantina, Calisto Soto escupió al suelo. Es un precio alto por algo que no podrás mantener por mucho tiempo. Benjamín provocó lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Benjamín no respondió. Siguió caminando hacia la carreta estacionada en los límites de la ciudad, donde su viejo caballo esperaba pacientemente. Al ayudar a Clara a subir, notó que ella temblaba no por miedo a él, sino por algo peor, la expectativa de lo que vendría después basada en todo lo que ya había soportado. No te haré daño, dijo él lo suficientemente bajo, como para que solo ella lo oyera. Tienes mi palabra. Por primera vez ella lo miró directamente. Sus ojos reflejaban no solo dolor, sino un destello de algo que Benjamín reconoció de inmediato, la misma determinación silenciosa que lo había mantenido vivo en un mundo que lo quería muerto. ¿Por qué?, preguntó ella. Simplemente. Benjamín no respondió de inmediato. Arrancó la carreta antes de decir, porque sé lo que es ser tratado como mercancía. Mientras la carreta se alejaba de la ciudad bajo la mirada hostil de los habitantes, nadie se percató del pequeño objeto metálico que Clara escondía dentro de su zapato gastado, ni de la mirada que intercambió brevemente con una figura en las sombras. Había mucho más en aquella joven silenciosa de lo que nadie podía imaginar, algo que cambiaría para siempre el destino de Álamo Seco. Si las historias de injusticia, prejuicio y valentía improbable te llegan al corazón, no olvides suscribirte para descubrir cómo la aparente desesperación de Clara y la arriesgada compasión de Benjamín desencadenarán una revolución que nadie en esa ciudad olvidará jamás. La cabaña de Benjamín estaba a 6 millas de la ciudad, aislada entre campos resecos y un pequeño bosque de robles. Cuando llegaron, el sol ya se había puesto, sumiendo el paisaje en sombras azuladas. Clara observó la propiedad en silencio. La estructura modesta pero bien conservada, el pequeño granero, el pozo de piedra rodeado por un jardín maltratado por la sequía. Aquí es, dijo Benjamín bajándose del carro. No es gran cosa, pero es mío. Aquí nadie te molestará. Clara permaneció inmóvil en el carro, calculando distancias con la mirada, evaluando rutas de escape como un animal acorralado. Cuando finalmente bajó, se mantuvo a varios pasos de él. Hay una habitación en la parte de atrás, explicó Benjamín. Era de mi hijo. Tiene un cerrojo por dentro. La mención de un hijo hizo que Clara frunciera el ceño. Su hijo Mateo murió junto con su madre. Neumonía hace 2 inviernos, respondió Benjamín sin autocompasión en su voz. Tenía 5 años. Dentro de la cabaña, una lámpara ya estaba encendida en la mesa central. Señal de que alguien había estado allí recientemente. Clara notó el detalle y se puso instantáneamente en guardia. Espera aquí, dijo Benjamín notando su tensión. Él inspeccionó rápidamente la casa antes de relajarse. Ruth ha estado aquí, ha dejado comida. Al oír el nombre, Clara reaccionó. Ruth Vargas, la partera. Benjamín asintió sorprendido. La conoce. Ella atendió a mi madre una vez, respondió Clara evasivamente. La cabaña era sencilla, pero estaba organizada con meticulosa precisión. Los libros estaban perfectamente alineados en estantes improvisados. Una mesa de cedro, oscurecida por el tiempo, pero pulida hasta brillar. No era el entorno caótico de un hombre derrotado, sino el refugio disciplinado de alguien que se negaba a rendirse. Tienes intención de huir esta noche, ¿verdad?, preguntó Benjamín con calma durante la cena. Clara se quedó paralizada, con el cuerpo tenso como la cuerda de un violín a punto de romperse. No te culpo, continuó él, pero hay 3 hombres patrullando el bosque al
Cazadores de recompensas contratados por el alcalde después de que 3 esclavos huyeran de la plantación suyivan. No soy una esclava, replicó Clara. No, no lo eres, asintió Benjamín, pero intenta explicárselo a esos hombres en la oscuridad. A la mañana siguiente, Clara encontró la casa vacía y la puerta abierta. No era prisionera. A través de la ventana vio a Benjamín trabajando en el huerto seco tratando de reanimar las plantas moribundas con agua del pozo. Mientras registraba la casa en busca de dinero u objetos de valor, Clara encontró algo inesperado, un libro de leyes federales marcado en varios puntos con anotaciones meticulosas. Junto a él, había cartas firmadas por un profesor Valdés de la Universidad de Boston. Antes de que pudiera investigar más, oyó cascos de caballos acercándose. 3 jinetes entraron en la propiedad. Clara reconoció a Calixto Soto, acompañado por Ramiro Vargas y un tercer hombre de porte elegante y expresión calculadamente amistosa. Benjamín soltó la azada y caminó hacia ellos erguido con el rostro impasible. Sierra, dijo Soto con falsa cordialidad, hemos venido a presentarle al señor Robles, el nuevo juez del condado. El hombre alto inclinó la cabeza en un saludo que no llegó a sus ojos. Señor Sierra, he oído hablar mucho de usted. Estamos realizando una inspección de propiedades, explicó el juez Robles, para actualizar los registros del condado. Mis impuestos están al día, respondió Benjamín. Como todos los años, no se trata de impuestos, intervino Vargas con una sonrisa maliciosa. Se trata de adecuación. Las tierras improductivas pueden ser requisadas para un uso más eficiente, añadió Robles. Clara observó cómo se tensaba la mandíbula de Benjamín, aunque su expresión permanecía neutra. Esta propiedad está registrada a mi nombre desde 1869 con todos los documentos pertinentes. Los tiempos cambian. Sierra, se oyó. Las leyes cambian. Cuando los hombres finalmente se marcharon, Clara se enfrentó a Benjamín. Quieren tu tierra. Siempre la han querido, respondió él, volviendo al trabajo como si nada hubiera pasado. ¿Por qué? Está prácticamente arruinada. Por la sequía. Benjamín dudó porque hay algo aquí que vale mucho más que unos cuantos. Acrezca. Esa tarde, Ruth Vargas llegó en su carreta cubierta. Era una mujer negra de mediana edad, con una postura imponente y ojos perspicaces. Traía provisiones, semillas y noticias. El nuevo juez visitó 5 propiedades. Hoy, informó mientras examinaba los moretones de Clara. Todas pertenecen a negros o inmigrantes. Benjamín asintió como si solo confirmara sus sospechas. Y esto, Ruth le entregó un sobresellado. Llegó hoy por telégrafo. En Kings me pidió que lo entregara discretamente. Mientras Benjamín leía, su expresión se tornó fría y decidida. Clara, la llamó él. Necesito saber exactamente lo que has oído en las reuniones de tu padre con el alcalde Mendoza. La conmoción en el rostro de Clara fue momentánea. ¿Cómo sabe eso? Porque intervino Ruth amablemente. No. Eres la primera joven a la que intentamos ayudar a escapar de esa familia. Fue entonces cuando Clara comprendió no había comprado a una chica en una cruel subasta por compasión fortuita. El objeto que llevaba en el zapato, una pequeña llave ornamentada. De repente le pareció infinitamente más pesado. Mi padre guarda un libro rojo bajo llave en su escritorio, reveló. Finalmente, registros de pagos, nombres, fechas. El alcalde Mendoza está organizando algo grande, algo que involucra al juez Robles y tierras a lo largo del río. Benjamín y Ruth intercambiaron miradas. Por eso tu padre estaba dispuesto a subastarte tan públicamente. Clara asintió y finalmente se le escapó la primera lágrima. He oído demasiado. He visto demasiado.
En la ciudad los rumores corrían como la pólvora sobre el negro, que se atrevió a comprar una chica blanca sobre visitas nocturnas, sospechosas a su propiedad sobre la proximidad de la línea férrea que conectaría el condado con las minas recién descubiertas. Nadie se dio cuenta de que el pequeño libro rojo había desaparecido de la casa del señor Núñez, ni de los mensajes codificados, enviados por telégrafo a altas horas de la noche. Lo que los poderosos de Álamo Seco no sabían es que a veces los que se consideran invisibles son los que mejor ven, y que la verdadera revolución no comienza con gritos, sino con susurros en las sombras y planes tejidos por manos que no tienen nada que perder, solo un futuro que reclamar. 4 días después de la visita del juez Robles, una tormenta inesperada se abatió sobre Álamo Seco. Nadie se percató de la pequeña figura que se movía por la parte trasera del ayuntamiento durante el caos, con una capa oscura protegiéndola de las miradas curiosas. Clara Núñez, a quien todos creían confinada como propiedad de Benjamín Sierra, se infiltraba en el corazón del poder local. La llave que llevaba en el zapato, sustraída del escritorio de su padre semanas antes, finalmente encontraba su propósito en el despacho del alcalde. Mientras tanto, Benjamín entraba en la oficina del telégrafo, completamente empapado en Keynes. El operador, con simpatía silenciosa por los marginados, solo asintió con la cabeza. La línea está abierta con Boston, dijo, en voz baja, dejando a Benjamín solo con el aparato. A la mañana siguiente, el sol brillaba implacable. El alcalde Mendoza, el juez Robles y 3 ricos rancheros se reunieron en la cantina Sotoguay, visiblemente tensos. ¿Cómo que? ¿Desapareció? Siseó el alcalde, pálido como la cera. Los documentos no desaparecen solos. El armario estaba cerrado con llave, respondió el juez, tirando nerviosamente de su corbata. Nadie más que usted tiene la llave. Calixto Soto sirvió otra ronda de whisky. El negro Sierra, siempre supe que ese tipo significaba problemas. Imposible, descartó Mendoza. Él nunca entraría en el ayuntamiento sin ser visto. Lo que ninguno de ellos sabía era que en ese preciso momento 6 copias de los documentos sustraídos estaban pegadas en las entradas de la iglesia, el mercado y el ayuntamiento. Ruth Vargas, con la serenidad de quien solo realiza tareas cotidianas, pegaba los papeles que revelarían la conspiración, un plan para expropiar tierras estratégicas antes del anuncio oficial del ferrocarril. Cuando las campanas de la iglesia dieron las 10, un tren especial llegó a la pequeña estación. Del bajaron 3 hombres con trajes impecables, un representante de la Compañía Ferroviaria Continental, un funcionario federal del Departamento de Tierras y un reportero del Boston Globe. Fueron recibidos por Benjamín, quien los condujo por la calle principal, donde ya se había formado una multitud ante los panfletos. Los rumores crecían a medida que los ciudadanos comunes descubrían la magnitud de la corrupción documentada en el libro rojo de Núñez. Es una falsificación, gritó el alcalde Mendoza, asomándose en la puerta de la cantina. Mentiras fabricadas, incluida su firma en cada página. Alcalde, preguntó educadamente el representante federal. O tal vez es falso el mapa que detalla cómo pretendían desviar la ruta original del ferrocarril para beneficiar a las tierras adquiridas ilegalmente. Ramiro Vargas intentó escapar por la parte de atrás, solo para encontrarse con el alguacil bloqueándole el paso. ¿Lo sabías?, preguntó Vargas, incrédulo. No, todo, respondió el alguacil, pero lo suficiente como para no impedir lo que está pasando. La multitud crecía. Rostros que normalmente habrían desviado la mirada ante Benjamín ahora lo miraban con una mezcla de conmoción y respeto, renuente. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Clara salió de la iglesia, acompañada por el reverendo Torres. Esta joven, anunció el reverendo bajo un
Enorme riesgo personal ha proporcionado. Pruebas cruciales de delitos que afectan a todos los ciudadanos de esta ciudad. Clara se mantenía erguida con la mirada fija en los ojos furiosos de su padre, que acababa de llegar. Tú, gruñó Núñez, avanzando hacia ella. No lo haría. Intervino el agente federal. Su hija ya nos ha proporcionado suficientes detalles sobre cómo usted y el alcalde han falsificado documentos de propiedad de al menos 7 familias en los últimos 2 años. Se entregó públicamente un telegrama al juez Robles. El Colegio de Abogados de Massachusetts tiene gran interés en descubrir cómo un hombre expulsado por fraude procesal está ahora ejerciendo como juez en otro estado. Señaló el reportero. No pueden hacer eso, siseó el alcalde mirando frenéticamente a su alrededor. Esta ciudad me pertenecía, corrigió el representante del ferrocarril. La Compañía Continental está particularmente interesada en descubrir cómo se filtraron prematuramente nuestros planes confidenciales. El caos que siguió fue meticulosamente documentado. El frustrado intento de fuga del alcalde. La confesión desesperada de Soto, el llanto furioso de Núñez cuando los agentes confiscaron el libro rojo de su casa. El momento más extraordinario fue cuando Clara se enfrentó a su padre en público. Me vendiste, declaró ella sin temblar, como si fuera menos que humana. ¿Cómo vendiste la dignidad de esta ciudad? Núñez, acorralado, reveló el alcance de su crueldad. ¿Qué esperabas? Tu madre huyó porque no podía soportar mirarte. El recuerdo vivo de nuestro error. Nunca has valido ni el aire que respiras. El silencio que siguió fue roto por la voz tranquila de Benjamín. Cada persona en esta plaza vale exactamente lo mismo, señor Núñez. Esta es la verdad que han intentado enterrar, que la dignidad humana no tiene precio. Mientras los conspiradores eran llevados bajo custodia, el tumulto no hacía más que crecer. Algunas personas exigían justicia inmediata, otras, incluidas algunas que antes habrían despreciado a Benjamín, ahora buscaban asociarse con la victoria moral. Pocos se dieron cuenta de la tranquila conversación entre el representante del ferrocarril y Benjamín o de cómo el agente federal examinaba cuidadosamente los documentos de propiedad de la tierra de Sierra. Nadie se percató de la mirada que se cruzaron Ruth y Clara cuando el periodista les pidió que le concedieran una entrevista. La ciudad había sido sacudida hasta sus cimientos, pero una pregunta permanecía en el aire susurrada en los rincones de la plaza mientras la multitud se dispersaba. Como un hombre negro y una joven vendida habían logrado no solo sobrevivir, sino derrotar a los poderosos que controlaban cada aspecto de esa sociedad. La respuesta estaba escrita en los documentos expuestos, en las cartas intercambiadas con Boston y en el plan que había comenzado mucho antes de la subasta, un plan cuyas semillas se habían plantado años atrás, cuando un profesor universitario encontró a un exesclavo decidido a cambiar el mundo una carta a la vez. 6 meses después del día que cambió Álamo seco para siempre, el sol salía sobre una ciudad transformada. La estación de tren, antes solo un proyecto utilizado para la manipulación, se erigía ahora real e imponente en los límites de la propiedad de Benjamín. Sierra, su terreno, lejos de ser confiscado, se había convertido en el centro de la nueva ruta comercial, una decisión de la Compañía Continental, tras descubrir que el trazado original, propuesto por el alcalde Mendoza, atravesaría terrenos inestables. La modesta cabaña de Benjamín ahora compartía espacio con una escuela, lo que comenzó como clases improvisadas para 3 niños negros rechazados por el sistema educativo de la ciudad se convirtió rápidamente en una institución que atraía a familias de las comunidades vecinas. Clara Núñez, mejor dicho Clara Sierra, como se la conocía ahora, tras una sencilla boda celebrada por él, Reverendo Torres dirigía las clases
con la misma determinación silenciosa que había derribado un imperio de corrupción. Nunca imaginé que estaría enseñando, comentó ella una tarde, observando a los 20 alumnos negros, blancos e inmigrantes bajo el gran árbol que servía de aula en los días calurosos. Siempre fui la chica que apenas podía levantar la vista cuando le hablaban. Benjamín, que construía nuevas mesas para la sala principal, sonrió. Siempre supe que tenías fuego dentro de ti. Solo necesitabas aire para respirar. El exalcalde Mendoza cumplía condena en la prisión estatal, condenado por fraude y extorsión. El juez Robles, desenmascarado, había huido en medio de la noche, pero los rumores decían que había sido arrestado en Chicago bajo un nombre falso. Calixto Soto había perdido su cantina a manos de sus acreedores y ahora trabajaba como cargador en los muelles Río Lejano. En cuanto al padre de Clara, Núñez, la humillación pública lo llevó a una decadencia que lo convirtió en una sombra del hombre que una vez fue temido, ahora vivía de favores, una figura patética que todos evitaban. Hemos recibido respuesta de Valdés, anunció Ruth Vargas durante la cena semanal que reunía al núcleo responsable de la transformación de la ciudad. En Kings, el operador del telégrafo, el alguacil Ensen, que finalmente había encontrado el valor para ponerse del lado correcto de la historia, completaban el grupo Valdés, el profesor de la Universidad de Boston, que años atrás había reconocido el brillante ingenio jurídico de un exesclavo autodidacta que buscaba comprender sus derechos, el mismo que había sugerido a Benjamín que comprara aquellas tierras aparentemente sin valor. Décadas antes de que el ferrocarril se hiciera realidad, él acepta nuestra propuesta de ampliar el proyecto educativo. Continuó Ruth. 15 becas para jóvenes de aquí. 15 vidas transformadas, murmuró Clara, tocándose inconscientemente la pequeña cicatriz del muñeco, recuerdo de una vida anterior que parecía pertenecer a otra persona. Al día siguiente, cuando el primer tren comercial se detuvo oficialmente en la estación de Álamo Seco, hubo una pequeña ceremonia. El nuevo alcalde, un honesto comerciante, elegido tras unas elecciones especiales, pronunció unas palabras sobre el progreso y la renovación, pero todas las miradas se dirigían hacia el matrimonio. Sierra, discretamente situado a un lado. Ha sido gracias a ustedes, le susurró una anciana Clara, la misma señora que durante meses había desviado la mirada cuando la veía por la calle. Mi hijo ha conseguido un trabajo en la estación. Nunca habrían aceptado a un chico como él antes. El hijo, un joven, con una pierna más corta que la otra, saludaba alegremente desde el otro lado del andén, luciendo con orgullo el uniforme de la compañía ferroviaria. No, lo hemos hecho solos, respondió Clara con una sonrisa sincera. Eso es lo que no entienden sobre la justicia, explicó a Benjamín más tarde, mientras caminaban de vuelta a casa bajo el cielo anaranjado del atardecer. No se trata solo de castigar a los culpables, se trata de construir algo mejor sobre las ruinas. Clara se detuvo y miró la ciudad que se extendía bajo ellos con las luces encendiéndose en las ventanas. Cuando estaba en ese estrado siendo vendida como un animal, solo quería venganza. Confesó, quería que todos sufrieran como yo había sufrido. Benjamín asintió, comprensivo. Y ahora entiendo que la verdadera libertad no es solo romper cadenas, es construir una mesa en la que todos puedan sentarse. Ella miró al hombre que lo había arriesgado todo por ella, no por lástima, sino por principios. Intentaron convencernos de que no valíamos nada, de que yo solo era una mercancía y tú solo un intruso en esta tierra, y al final hemos demostrado que nuestro valor nunca ha estado a la venta, añadió Benjamín. En el horizonte, las torres de la nueva estación de tren se recortaban contra el cielo llameante, símbolo de una economía que ahora
Beneficiaba a todos, no solo a los poderosos. En las aulas de la escuela, los mapas y los libros prometían futuros, imposibles de imaginar solo unos meses antes, y en el ayuntamiento, donde antes se tramaban planes de explotación, ahora se reunía semanalmente un consejo diverso para debatir mejoras para la comunidad. Ninguno de los dos podría haber previsto como aquel acto. Desesperado en una plaza polvorienta, un hombre negro comprando a una joven subastada se convertiría en la chispa que incendiaría no solo la corrupción establecida, sino que también encendería una luz que ahora iluminaba cientos de vidas. La verdadera revolución, solía decir Benjamín a sus alumnos, no es derribar muros, sino construir puentes, donde antes solo había abismos. En una sociedad construida sobre divisiones, Benjamín y Clara habían demostrado que la verdadera dignidad humana trasciende la raza, la clase y las circunstancias, que, cuando las personas consideradas inferiores se niegan a aceptarlas, limitaciones impuestas por otros, se pueden transformar mundos enteros. Intentaron quebrarnos, decía Clara a sus alumnos el primer día de clase, pero olvidaron que a veces las cosas rotas reflejan la luz de maneras que las enteras nunca podrían. Si las historias de transformación social, el coraje ante la injusticia y el triunfo del espíritu humano sobre los sistemas opresivos te llegan al corazón, no olvides suscribirte al canal para disfrutar de más relatos que nos recuerdan una verdad eterna. El valor de una persona nunca puede definirse por lo que otros están dispuestos a pagar por ella, sino por lo que ella está dispuesta a luchar por lo que cree.